Bueno, estamos aquí reunidos para hablar del tema del acto administrativo, efectos, ejecución y extinción y por demás. Mi nombre es Miguel Hernández Blanco y los miembros de mi equipo son los siguientes. Samantha Aribel Galván Bermejo. Lizeth González Herrera. Jade Giselle González Tapia. Eunice González Martínez. González Jiménez Anaí. Y el primer tema, Durán Castro. perdón, sí, y el primer tema del que queremos hablarles es el tema de la fuerza obligatoria y la presunción de legitimidad. La comprensión de los efectos del acto administrativo es clave para entender cómo las decisiones estatales afectan a los ciudadanos y el funcionamiento del Estado. Dos conceptos esenciales de este contexto son la fuerza obligatoria y la presunción de legitimidad, elementos que brindan solidez y seguridad a la actuación de la administración, apuntando efectivamente hacia la fuerza obligatoria. Este es un acto administrativo que se refiere a su capacidad de ser ejecutado y ser cumplido emitido y notificado conforme a la ley. El acto se espera que sea acatado. Este poder está limitado por el marco legal que lo preceda, garantizando el respeto de derechos ciudadanos durante toda su ejecución y todo el proceso que éste conlleva. Hablando específicamente ahora de la presunción de legitimidad, la presunción de legitimidad parte del supuesto de que los actos administrativos son válidos hasta demostrar lo contrario. Este principio, aunque refuerza la posición de la administración, se equilibra con recursos legales y el control judicial. Así, se garantiza un marco que promueve la estabilidad y eficacia administrativa sin descuidar la justicia y el debido proceso. Es importante apuntar que en la esfera de los actos jurídicos, la fuerza obligatoria garantiza su ejecución dentro de los límites legales, asegurando el acatamiento de las partes involucradas. Por otro lado, la presunción de legitimidad establece que los actos se consideran válidos hasta que se demuestre lo contrario, proporcionando estabilidad y confianza en la legalidad de las decisiones estatales. Estos principios equilibran la eficacia administrativa con la protección de los derechos ciudadanos. Es cuanto. En el derecho mexicano, los actos administrativos generan una serie de obligaciones y derechos, tanto para la administración pública como para los administrados. Para la administración pública, uno es deber de ejecución. ¿Qué quiere decir el deber de ejecución? Que este acto administrativo debe de hacerse cumplir con lo establecido. Dos es deber de motivación, es decir, que debe explicar las razones jurídicas por las que se justifica la emisión de dicho acto. 3. El deber de notificación. La notificación debe notificar adecuadamente a los afectados sobre la emisión de actos administrativos. 4. Deber de instrucción y control. En algunos casos, la administración tiene la responsabilidad de supervisar y controlar el cumplimiento de estos actos administrativos. Y hablando con los administrados, uno es el derecho de impugnar, que es que los administrados tienen el derecho de impugnar estos actos administrativos que consideren injustos, ilegales o ilícitos. 2. El derecho de ser escuchado, que como ya lo menciona, se presentan pruebas y argumentos ante este acto que se emite. El 3 es la ejecución. Este caso habla de que el acto administrativo debe otorgarle algún tipo de beneficio o derecho a los administrados. Y por último, el derecho de seguridad pública. Los administrados tienen el derecho a que los administrativos se emitan con conformidad y conforme a la ley, respetando los principios de legalidad y el debido proceso. Esto es importante tener en cuenta que el carácter de los derechos y obligaciones que se producen en un acto administrativo en México está regulado conforme a la Constitución mexicana. Bueno, el siguiente tema son los efectos ante terceros. Lo que se refiere a este concepto es que los actos para ser productores de efectos jurídicos son todos aquellos que son relacionados con funcionarios o administrativos públicos. Esto, no obstante, se tiene que ver por la analogía del caso.
no se pueden prevalecer por la circunstancia. Además de que se debe de tomar en cuenta los efectos de que estos no deben de causar efectos completamente directos. Para que se den efectos ante terceros, tienen que tener una relación indirecta, pero que a la vez llegue al efecto administrativo. Además de que los efectos carecen de utilidad y distinguir los actos administrativos. Los actos administrativos de efectos entre distintos órganos o entre distintos administrativos, dado que no distingue ninguna diferencia importante del régimen jurídico. Además de que se debe distinguir entre los actos administrativos y los actos de interórganos. Esto se refiere a que tienen que haber los actos administrativos de una parte, pero también los actos entre los órganos. Eso se relaciona con los efectos que causan ante terceros que no tienen como tal una línea, pero como tal van con el efecto. Además de que el sistema administrativo lo encuentra como una diferencia ante el régimen jurídico para que así haya una prevalencia entre la justificación dentro del marco legal. Bueno, ahora con respecto a la ejecución del acto administrativo, hay que decir que primero tenemos que tomar en cuenta que la administración realiza actos jurídicos de distintas clases. Entre otras están las contractuales, que son nacidas del acuerdo entre la administración y los particulares, como por ejemplo un contrato de obra pública. Las unilaterales, que son una sola declaración de la voluntad, como por ejemplo la imposición de una multa. Las individuales, que son las que confieren autorizaciones específicas a sus titulares, como por ejemplo una licencia de manejo. Y también están las generales, que son las que tienen efectos jurídicos respecto a un conglomerado indeterminado. Por ejemplo, puede ser un reglamento de construcciones. La ejecución de un acto administrativo implica una potestad imperativa o de mando en aras de satisfacer las necesidades colectivas o generales. Se entiende que no admite demora. La ejecución del acto administrativo se da con o sin la voluntad del gobernador, inclusive en contra de su voluntad. La ejecutoriedad del acto administrativo deriva de su carácter público, al ser emitido por una autoridad. Y ello le brinda a la administración pública la facultad o la posibilidad de proveer lo conducente para que se realicen sus propias determinaciones, ya que así lo requiere la ley. Ok, por otra parte, tenemos el cumplimiento voluntario y forzoso en la ejecución del acto administrativo. Y bueno, de acuerdo a Víctor Rafael Hernández Mendible, nos menciona que la ejecución voluntaria es aquella que debe llevar a cabo el destinatario del acto administrativo. Bien, que la decisión lo beneficie o favorezca o que lo perjudique o desfavorezca. En cualquiera de ambos casos, el sujeto destinatario del acto administrativo tiene la obligación de cumplir y acatar los actos jurídicos que en ejercicio de la función administrativa dicten los órganos que ejercen el poder público. En resumidas cuentas, podemos decir que la ejecución voluntaria lo vamos a encontrar con efecto inmediato y como ejemplo pues tenemos el pagar una multa o algún impuesto. Y el mismo autor también nos menciona la definición de incumplimiento voluntario y menciona que las consecuencias derivadas de la declaración jurídica contenida en el acto administrativo, bien sea ello producto de una conducta expresa o de resistencia o impugnación, así como de producto de una conducta omisiva que simple y deliberadamente no cumple con lo resuelto, conduce a la activación de los mecanismos de ejecución forzosa contempladas en el ordenamiento jurídico para llevar el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo. Y bueno, podemos decir que la ejecución forzosa no considera el factor volitivo del sujeto destinatario o del tercero. Y este acto solo se llega a producir, por ejemplo, en la expropiación. Les cuento. Y bueno, el siguiente punto es la extinción de los actos administrativos. El acto administrativo se extingue o agota sus efectos por diversas circunstancias.
Los medios normales son los actos que se terminan por los medios fácticos, jurídicos, naturales del acto administrativo. Es decir, el acto administrativo es ejecutado y también es cumplido por las partes involucradas según sea el caso. En el caso de los medios anormales, de la extinción del acto administrativo, se refiere a que estos medios se refieren a que interrumpen el proceso natural, de cierta forma, de la ejecución del acto administrativo. Es decir, que este acto no culmina, no se ejecuta el cumplimiento de este, sino que se modifica o se impide su realización o se hace ineficaz. Esto podemos encontrarlo en el artículo 11 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que nos dice que se extingue en pleno derecho por las siguientes causas: cumplimiento de su finalidad, expiración del plazo, cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a alguna condición o un término suspensivo y este no se realiza dentro del plazo señalado en el mismo acto. El acaecimiento de una condición resolutoria, la renuncia del interesado, cuando el acto hubiera sido dictado en exclusivo beneficio de este y no sea en perjuicio del interés público. También por su revocación, cuando así lo exige el interés público, de acuerdo con la ley de esta materia. De acuerdo con Roldán Chopin, que nos da una explicación más detallada, por ejemplo, del caso de la revocación y de otros. En el caso de la revocación, nos dice que esta se da cuando se exija por el interés público. En el caso de la caducidad es cuando la existencia de este acto está sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del destinatario. Cuando expire el plazo de validez es cuando Gracias a lo estudiado a lo largo de esta exposición, concluimos que los actos administrativos influyen mucho ante qué servicio o institución se van a realizar, además de que los actos se derivan en muchos procesos en los cuales también se habla de la extinción de los mismos. Esto se refiere a que los efectos del acto administrativo dejarán de existir y es fundamental el saber distinguir los medios normales de los anormales, que requiera o no la emisión de un nuevo acto, sea que éste se trate de actos válidos o inválidos. Asimismo, ¿cómo es que se deben de analizar de manera correcta y de analizar a los involucrados? El cómo también pueden afectar estos a terceros y la relación que existe en determinados casos. Es importante tener en cuenta que el carácter de los derechos y obligaciones que produce un acto administrativo en México está regulado por la Constitución mexicana, leyes federales y locales, así como por la jurisprudencia y la doctrina del país. A modo de conclusión, existen distintas formas de extinguir un acto administrativo. En cuanto a los medios normales, siempre se va a dar el cumplimiento de dicho acto. En cambio, los medios anormales se refieren a aquellos que de cierta forma interrumpen la ejecución del acto, como es el caso de la revocación, caducidad, rescisión, prescripción o la renuncia de derechos por parte del particular. Va, entonces ya nada más es así como cerramos esta explicación de estos temas de derecho administrativo. Reiteramos en la parte de que nos queremos dirigir al tema del acto administrativo en función de actos, ejecución y extinción. Esperamos haya sido de utilidad esta información. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias.